El Triángulo de las Bermudas, un nombre que da miedo, peligro y misterio. Esta zona en el Océano Atlántico está marcada por Miami, Bermuda y Puerto Rico. Desde hace mucho tiempo, esta zona ha sido famosa por desapariciones raras, tanto de barcos como de aviones. Es un misterio que ha atrapado la imaginación de todos, creando muchas teorías, desde las científicas hasta las más fantasiosas. Una de las cosas más raras que pasó fue en 1918, cuando desapareció el USS Cyclops, un barco grande de la Marina de Estados Unidos. El Cyclops, con más de 300 personas a bordo, desapareció sin dejar rastro mientras viajaba desde Barbados hasta Norfolk, Virginia. Nadie pidió ayuda, no se encontraron partes del barco, ni señales de la tripulación. La desaparición del Cyclops sigue siendo un misterio, lo que hace que las historias del Triángulo sean aún más misteriosas. Con el paso de los años, muchos barcos y aviones han tenido el mismo final en esta zona extraña. Historias de barcos encontrados vacíos, sin gente a bordo, y aviones que desaparecen de los radares sin dejar rastro, han hecho que el Triángulo sea aún más misterioso. Como no hay respuestas claras, la gente ha inventado ideas y teorías, desde las más lógicas hasta las más increíbles. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasa realmente en el Triángulo de las Bermudas? ¿Son cosas raras de la naturaleza, errores de las personas, o fuerzas misteriosas que no entendemos? En las siguientes partes, vamos a ver las diferentes teorías que tratan de explicar este misterio del mar. El Triángulo de las Bermudas es famoso por las desapariciones misteriosas que han ocurrido en sus aguas. El caso del vuelo 19, en 1945, es uno de los más conocidos. 5 aviones bombarderos Avenger de la Marina de Estados Unidos desaparecieron durante un vuelo de entrenamiento normal. Aunque buscaron mucho, nunca encontraron nada de los aviones ni de las personas que iban en ellos. Otro caso famoso es el del Star Tiger y el Star Ariel, 2 aviones de pasajeros de Inglaterra que desaparecieron en 1948 y 1949. Los 2 aviones desaparecieron sin dejar rastro mientras volaban sobre el Triángulo. A pesar de que investigaron mucho, nunca se supo por qué desaparecieron. Estos casos, junto con muchos otros, han hecho que el Triángulo de las Bermudas sea conocido como un lugar donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Como no hay respuestas claras, la gente ha inventado muchas teorías, desde las más científicas hasta las más sobrenaturales. Las historias de estas desapariciones han interesado a la gente durante muchos años. El misterio del Triángulo ha inspirado libros, películas, documentales y programas de televisión, lo que lo ha convertido en algo famoso en todo el mundo. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han hecho que la gente piense en muchas teorías, tratando de entender qué pasa desde diferentes puntos de vista. Las explicaciones científicas hablan de cosas de la naturaleza, como tormentas que aparecen de repente, corrientes marinas que cambian mucho, gases en el fondo del mar, y cambios en el magnetismo. Las tormentas fuertes y repentinas, que son comunes en la zona, pueden crear olas gigantes que pueden hundir barcos y hacer caer aviones. Las corrientes marinas que cambian mucho pueden hacer que los barcos se pierdan y que sea difícil encontrarlos. Los gases en el fondo del mar pueden salir de repente, creando burbujas que hacen que el agua sea menos densa y que los barcos se hundan. Por otro lado, las teorías sobrenaturales dicen que las desapariciones son por fuerzas misteriosas que no podemos explicar. Se habla de portales a otras dimensiones, remolinos magnéticos, bases de extraterrestres debajo del mar, y la Atlántida, una ciudad antigua que se dice que estaba en esa zona. Estas teorías, aunque no tienen pruebas científicas, han interesado a la gente y han hecho que el Triángulo de las Bermudas sea aún más misterioso. Como no hay respuestas claras, la gente sigue inventando ideas y las historias siguen haciendo que el misterio sea más grande. El Triángulo de las Bermudas ya no es solo un lugar real, sino que también es parte de las historias que le gustan a la gente. Libros, películas, documentales y programas de televisión han hablado del misterio del Triángulo, dando diferentes ideas y haciendo que la gente se interese aún más. Desde historias de aventuras hasta películas de ciencia ficción, el Triángulo ha sido el lugar perfecto para historias de misterio, suspenso y terror. Las desapariciones raras,
Las teorías sobrenaturales y el misterio del triángulo han inspirado a escritores, directores y artistas de todo el mundo. El Triángulo de las Bermudas también ha sido el tema de muchos documentales que hablan de las diferentes teorías, analizan las pruebas que hay y muestran a personas que dicen haber visto cosas raras en la zona. Estos documentales, aunque a veces exageran las cosas, han hecho que la gente siga interesada en el misterio del triángulo. El Triángulo de las Bermudas es ahora visto como un lugar raro, peligroso y lleno de misterios que no se han resuelto. La gente quiere saber qué pasa, busca respuestas y quiere entender cosas que no podemos explicar. Y por eso el Triángulo de las Bermudas es tan famoso. Aunque se ha investigado mucho, se han inventado muchas teorías y se ha hablado mucho del tema, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio que no se ha resuelto. No hay respuestas claras, las desapariciones raras siguen pasando y el misterio del lugar sigue interesando a la gente. Las explicaciones científicas, aunque pueden ser verdad, no explican todo lo que ha pasado. Las teorías sobrenaturales, aunque no tienen pruebas científicas, son interesantes y hacen que la gente imagine cosas. Al final, lo que realmente pasa en el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio. ¿Son cosas de la naturaleza, errores de las personas y cosas que pasan por casualidad? ¿O hay fuerzas misteriosas en la zona que no podemos entender? La respuesta, al menos por ahora, está escondida en lo más profundo del triángulo. El Triángulo de las Bermudas nos recuerda que, aunque la ciencia y la tecnología han avanzado mucho, todavía hay misterios que no podemos entender. La gente seguirá buscando respuestas, explorando lo desconocido y queriendo entender lo que no podemos explicar, y eso hará que la historia del triángulo siga viva, un misterio que quizás nunca se resuelva del todo.